Estas son las historias sónicas de hoy, donde se conjuntan el arte, la tradición y los grandes legados musicales. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos una vez más aquí en Historias Sónicas, transmitiendo a través de Xolotl Cabina de Radio y también a través de SBS Radio. Estamos en conjunto, ambas estaciones, así que van a escuchar Historias Sónicas tanto en Xolotl Cabina de Radio, que a través de Facebook Live, y también en SBS Radio, que pueden sintonizarlo a través de sbs.online. Antes de saludar a Pepe Chacón, que me acompaña en esta ocasión, déjenme darle las redes sociales. El Círculo Beatle lo encuentran en Facebook y en Instagram, así como el Círculo Beatle. También tenemos un X, que es @Círculo Beatle. Después se me olvida, Pepe, estas redes sociales, pero en fin. A mí me encuentran como Arturo Espinosa Tapia, tanto en Instagram como en Facebook. Y tenemos páginas de internet. elcirculobeatle.com es donde escribimos los textos de música. La mayoría son de rock, Pepe. Después hay algunos de cumbias y de Pedro Infante, pero hay que decirlo, la mayoría son de rock y algunas cosas también que vienen de The Beatles, y eso que se llama Círculo Beatle, pero bueno, eso ya es otra historia. Y también tenemos la estación de radio en sbc.online, E de El, C de Círculo, B de Beatle, C de Corporativo, .online, sbs.online. También ahí van a encontrar la liga a SBS Radio, donde van a también estar escuchando este programa de Historias Sónicas. Y antes de pasar el micrófono a Pepe Chacón, déjenme decirles que hoy tenemos un programa muy interesante. Hace unas semanas atrás salió un box set que celebra los 50 años del álbum The Lamb Lies Down on Broadway de Genesis, que es considerado como una de las obras maestras dentro del rock progresivo. Y vaya que el rock progresivo tiene bastantes talibanes, pero está considerado como una de las grandes obras del rock progresivo, así como otros que existen. Aunque yo no entiendo por qué después no meten a Pink Floyd en eso, más que el Dark Side of the Moon, pero no tanto The Wall. Pero bueno, ya eso lo platicaremos en algún otro programa. Pero estamos hablando de The Lamb Lies Down on Broadway. Y déjenme decirles, antes de entrar en materia y presentar a Pepe, hace unas semanas atrás también vi un video de un famoso locutor de radio, el cual decía que The Lamb Lies Down on Broadway fue el paso de Genesis hacia el rock pop, cosa que no estaba muy de acuerdo con eso, porque tuvo que pasar cierto tiempo para que Genesis dejara un poco de lado el rock progresivo y se dedicara al rock pop, haciendo cosas muy interesantes. Pero bueno, ya lo estaremos platicando. Y ahora sí, Pepe, qué gusto de verte. Supe que eras licenciado. Arturo, un gustazo de estar aquí. Encantado, yo soy José Francisco Chacón. Bienvenidos todas a esta transmisión, que va a estar muy interesante, hablando de The Lamb Lies Down on Broadway. El Cordero se recuesta en Broadway. Este es un disco de 1974, un disco doble. Curiosamente, estuvieron de acuerdo en hacer un disco doble Peter Gabriel y Tony Banks. Uh-huh. Tony Banks es el tecladista de Genesis, que es un músico muy importante dentro de la agrupación y también fuera de la agrupación, pero ya vamos también a hablar de eso. Estuvieron de acuerdo en hacer un disco doble porque tenían el suficiente material, pero dentro del grupo la situación era que pues ya había algunos distanciamientos, porque todos tenían ya como sus propias actividades, sus familias, unos entraban, salían, ya había como cierta inconformidad dentro del grupo. Peter Gabriel está como entrando y saliendo, y curiosamente en esa transición entre de cuando terminan la última gira y cuando deciden ya empezar a grabar el disco, Peter Gabriel es invitado por William Friedkin. William Friedkin, para los que a lo mejor no lo recuerden, fue el director de El Exorcista. Parece ser que lo invita para hacer algo de música,
para proyectos que después pues ya no tuvieron, no fructificaron. Y entonces, bueno, pues ahí es donde empieza realmente la historia de cómo se empieza a hacer el disco, ¿no? En medio de problemas y ya distanciamientos, en fin. Sí, tenían ya esta situación que poco a poco ya no se iba a sostener, pero ya venían, Pepe, de una trayectoria interesante. El disco anterior, el Selling England by the Pound, es un disco que les trajo muchísimo éxito, porque ya venían con Nursery Crime, que ya básicamente es el disco donde ya están el Genesis que conocemos, porque previo al otro Foxtrot y el From Genesis to Revelations, pues realmente no eran nada más, era Peter Gabriel, Tony Banks y Mike Rutherford, aparte de que tenían a Anthony Phillips en la guitarra y 3 bateristas que por ahí pasaron. Fueron desfilando. Pero ya al final se quedó Phil Collins, pero vamos a hablar del Nursery Crime, que es el disco que ya comienza, digamos, esta etapa de Genesis. Viene Selling England by the Pound, que está en un gran éxito, y aparte también sí es un discazo. Y después viene esto, The Lamb Lies Down on Broadway, que como dices, sí fue un disco completamente conflictivo. Hay un documental que se hizo en el 2022, si no me equivoco, se llama... No, 2017, La Suma de las Partes, The Sum of the Parts, donde por primera vez se juntan los 5, Steve Hackett, Phil Collins, Tony Banks, Mike Rutherford y Peter Gabriel. Deberías ver en ese documental, se los recomiendo, creo que está ahí en el YouTube. Vean las caras que hace Tony Banks cuando ve a Peter Gabriel entrar, porque sí hay como un coraje todavía. Ahí durante las entrevistas empieza como que ya, digamos que a limar las perezas, pero en todo momento la mirada de Tony Banks hacia Peter Gabriel, y más cuando recuerdan las grabaciones de este disco, porque empieza a decir Tony Banks que a él le molestaba mucho de que se aventaban los jams en el estudio para empezar a grabar los temas, y Peter Gabriel estaba ausente, o sea, no llegaba, estaba con su familia, y cuando llegaba Peter Gabriel con las letras, empezaba a meterle las letras a las canciones, no le gustaba cómo no entraban las letras, y pedía que se volvieran a grabar nuevamente esas canciones para que pudieran entrar las letras y quedaran acorde a lo que era la canción. El texto que él tenía, y esto sí ya empezaba a molestar, sobre todo a Tony Banks. Tony Banks sí como que se molestó eso. Vamos más adelante. Llega a la gira, el álbum se convierte en un éxito. No estamos hablando de que lleguen a primer lugar, de estas cosas, pero tienen éxito. Se van a la gira. Estamos hablando ya de 1975, ya hace 50 años. Y otra cosa que también molestó mucho a estos muchachos es que Peter Gabriel no les dio la cara cuando les avisó o les avisaron que ya no iba a estar en el grupo. A quien mandó fue al manager a decirle, ¿sabes qué? Diles que yo ya no voy a estar en la banda. Y él no dio la cara, y esa cosa también molestó mucho. Por eso este documental es importante, porque los vuelve a reunir muchos años después, aunque voy a contar también una anécdota ya de 1982, cuando tuvieron que volverse a reunir por algunas cuestiones económicas, pero digamos que esta reunión fue muy interesante porque están narrando la historia de Genesis. Hablan de The Lamb Lies Down on Broadway, que es una historia bastante extraña, Pepe. No es como, por ejemplo, Tommy. Recordemos, Tommy es la historia de este niño que ve a su mamá con el amante, llega el papá después de la Primera Guerra Mundial en el disco, porque la película es muy distinta. Pues de la impresión y todo, y un golpes que le dan, pues queda sordo, ciego y mudo, y comienza toda esta odisea de los padres buscando una cura para el pequeño Tommy, para que pueda volver a hablar, a ver y a escuchar. Y bueno, es toda esta cosa. Acá en The Lamb Lies Down on Broadway, Peter Gabriel los pone a un joven puertorriqueño, y lo dicen las notas que vienen en el álbum, a un joven puertorriqueño delincuente. Primera, es un delincuente, que el cual, como bien dices, va a estar en Broadway, y de repente ve algo extraño, un corderito ahí echado ahí en el suelo, que cosa que es muy rara, así de toda la gente, y parece que la gente ni le hace caso, y de repente llega una nube oscura, en la siguiente canción, lo absorbe y se lo lleva como a otra dimensión. Y ahí comienza este viaje, digamos que, pues bastante pacheco, porque no sé si tú consideras que llegue a ser algo místico esto de bueno, este sí, viaje hay unas explicaciones por ahí en entrevistas de Peter Gabriel, que precisamente fuera de que es una pachecada,
También este tipo de letras que empieza a hacer Peter Gabriel también es un parteaguas para él, porque hasta de los anteriores discos hasta ese momento, pues toda la letrística de Genesis se basaba mucho en mitología, mucho en hadas, duendes, personajes míticos, ¿no? Y aquí precisamente lo que acabas de mencionar es que Peter Gabriel hace un corte ahí y empieza a hacer unas letras donde empieza a hablar ya de situaciones mucho más reales, mucho más contemporáneas, ¿no? De hecho, hay un comentario que le hace a Mike Rutherford porque él propone hacer un disco doble basados en El Principito. Y le dice Peter Gabriel, oye, pues ya la onda de los animalitos del bosque y de todo eso, pues ya como que ya pasó, ¿no? Ya pasamos por eso. Entonces, él empieza ya a hacer este tipo de letras donde habla de situaciones pues mucho más contemporáneas, más reales, más aun cuando son muy pachecas, como esto del Cordero, pero que tiene una simbología. Realmente la simbología dentro de los textos de los textos es que el cordero simboliza la inocencia, la ingenuidad, ¿no? De el personaje que es Rael, porque Rael lo que le va a suceder es que va a emprender un viaje, pero es un viaje dentro de sí para transformarse. Entonces, el cordero pues simboliza esto, ¿no? Que es la inocencia y un poco el inicio del autoconocimiento, porque ese también es una transformación por la que va a pasar, ¿no? Cierto, y mira, estaba recordando estas canciones del álbum. Por ejemplo, está de Carpet Crawlers, Ajá. donde la canción habla acerca de unos tipos que se están arrastrando así en el suelo hacia una puerta. Uh-huh. Una puerta y dices, bueno, ¿qué hay detrás de esa puerta? Y la manera de saber lo que hay dentro de esa puerta, o más bien salir de esa habitación, como dice la canción, pues hay que entrar para salir, ¿no? Uh-huh. Finalmente. Uh-huh. Después se van a encontrar también con un lugar. Inclusive la cita de la letra es You gotta get in to get out, ¿no? Sí, exactamente. Después va a entrar y se va a encontrar con un enorme salón también rodeado de muchísima gente. Esa canción es la de las 32 puertas, porque hay 32 puertas en este salón y solamente una salida. O sea, pero pues ¿cuál es la salida? O sea, entras a la puerta y sales al mismo lugar. Hasta que se topa con una mujer blanca, así completamente blanca, también vestida de blanca, ciega, que es la que lo va a dirigir a la salida, pero la salida también resulta que va a ser una cueva que se va a derrumbar. O sea, todas estas partes son, digamos, podemos pensar que sí es un viaje muy surrealista, pero finalmente nos va presentando situaciones, digamos, que tienen que ver, bueno, dicen muchos críticos que tenían que ver con Peter Gabriel. Yo no sé si él se sentía atrapado dentro de Genesis, que sentía que ya no tenía voluntad, porque finalmente esta canción donde habla acerca de que las personas son como envases vacíos, ajá, que van saliendo y prácticamente ya no tienes ni siquiera voluntad ni libre albedrío, claro. Lo vas perdiendo y tienes que ir buscando. Tampoco hay un amor, hay una parte en la cual llega a un lugar donde hay unas cosas llamadas las lamias de Lamia, que son unas mujeres, bueno, no son como tipo sirenas, pero tampoco son pequeñitas, son un cuerpecito de mujer, aparte de serpiente, pero aparte te seducen. Sí, como seres mitológicos pequeños. ¿No? Sí, como sirenas te seducen y aparte tú también quedas así como que enamorado ahí hasta que te empiezan a morder. Y ahí como que ya no aguanta y a ver, pero aguanta. Pero finalmente te transforma, porque esa canción que se llama The Colony of the Sleepermen, te transforman en seres grotescos porque ya no encuentras el amor. O sea, sí es una cosa extraña que como es el arte, ¿no? Es una abstracción realmente y mucho, que anduve investigando, decía Peter Gabriel que era un poco crítica social. Todo siempre se refiere a grupos lo que se refiere a grupos de personas, se refiere a la crítica social, ¿no?
Pero bueno, pues esto es parte de lo que le sucede a Rael, ¿no? En este viaje, en esta transformación que va a tener, ¿no? No, y aparte Israel era un raterillo, un criminal. Era un criminal. Porque en esa canción que se llama Back in New York City, habla es digamos como un flashback dentro del disco donde nos de lo habla que había sido su vida. Estuvo en sí. el reformatorio y aparte Exacto. es muy violento con su familia. Y Claro. llega un momento en el cual ya dentro del viaje ve a su hermano y su hermano ni siquiera voltea a verlo porque pues está, digo, estos problemas. Pero finalmente este disco sí es muy, muy interesante y en lo musical también. Y yo cada que lo escucho, mira, a mí me sorprende Phil Collins, que es considerado como uno de los mejores bateristas. Uh-huh. Habrá gente que su carrera como solista le puede gustar o no. Uh-huh. Pero como baterista es fuera de serie. Tú sí. escuchas el disco y ahora en esta nueva versión que salió, este remaster, lo que es Peter Gabriel y Tony Banks, mira, no es por nada, pero Steve Hackett es un gran guitarrista. Sí. Y sabe bien dónde poner las notas, igual que Mike Rutherford, que prácticamente es el que se encarga del bajo. Pero en esta nueva edición, en este nuevo remaster, lo que me gusta es mucho cómo resaltaron a Tony Banks, que de hecho pues también estuvo involucrado Tony Banks en la remasterización, ¿no? Tony Banks y Phil Collins, que también te das cuenta que qué gran baterista era. Y las versiones estas que tienen también instrumentales nos llenan, digamos, esa atmósfera de soledad del personaje, porque hay un momento en el cual está en las cuevas, en los salones, pero está completamente solo y no sabe qué es lo que va a suceder. Y es esto, te digo, este sentimiento de soledad. Yo no sé si Peter Gabriel también sentía esto en ese momento, que lo reflejó en este personaje de Rael. Pues es muy interesante lo que dices precisamente, ¿no? Que es un poco un reflejo también de cómo se sentía Peter Gabriel dentro del grupo, ¿no? Ahí ya él no podía ser él, se sentía atrapado, está buscando otras formas de expresarse que van a llevar finalmente pues a su carrera de solista, ¿no? Sí, y ahí es donde se fue reflejando muchas de las cosas que ya tenía preparadas. Hay muchos críticos que les llaman la atención hablando de la carrera solista de Peter Gabriel, que fácilmente Gabriel pudo haber recurrido a seguir haciendo lo que venía haciendo ahora sí que en Genesis, valga la redundancia. Sí. Pero escuchamos su primer disco como solista y prácticamente hay una ruptura. O sea, ya es Peter Gabriel solista y nada que ver con Genesis. Las canciones incluso son completamente diferentes, no tienen esa digamos, es de llamar la eso atención. de rock progresivo. Es de llamar la atención de que ya desde el primer disco él ya tiene una identidad, ¿no? No es como en otros casos que van buscando esa identidad y en algunos casos pues no se llega a dar o se da de forma incompleta, ¿no? Con Peter Gabriel ya desde el primer disco de solista ya tiene una identidad, ¿no? Sí, y bueno, aquí es donde viene el momento en el cual 1975 viene la ruptura. Peter Gabriel manda al manager a que les diga que ya un recadito. Pues ya anda, ¿saben qué? Avísales que ya no voy que terminando la gira yo ya me retiro. Sí. Y aquí viene el desconcierto de la banda, porque lo dicen en este documental. O sea, llega el desconcierto y bueno, ¿y ahora qué sigue, no? Ya se nos fue Peter Gabriel, que realmente Gabriel pues sí aportaba mucho, pero tampoco podemos dejar de atrás a Hackett, a Mike Rutherford, a Tony Banks y a Phil Collins, ¿no? Pues finalmente eran los que hacían los jams. Muy importante. Era, digamos, que esta parte también que colaboraba, claro. Como dice en un momento Tony Banks, o sea, todos cooperábamos, o sea, no era nada más Peter Gabriel. En este último disco sí, porque él quiso escribir todas las letras. Pero anteriormente pues era un trabajo en equipo, un trabajo en conjunto, y la situación aquí, después de que truenan, ahora sí que con él, o más bien Peter Gabriel truena con ellos, que los abandona. Aquí es donde ya viene lo interesante, porque bien lo explican, en esta historia de este documental, viene lo que va a ser la segunda parte de Genesis. O sea, la primera parte de Genesis es desde Peter Gabriel, desde el From Genesis to Revelations, hasta el de Lamb Lies Down on Broadway, es toda la parte de Peter Gabriel, que me llama mucho la atención de que grababan disco al año, El From Genesis del 69. El que sigue, que es el Foxtrot, si no me equivoco, del 70. Sí, Nursery Crank. Del 71. Viene el 73 y 74, el Selling England by the Pound.
Ya por ahí tienen un disco en vivo. Después de que viene este desconcierto, ellos hablan, ¿no? De qué vamos a hacer con el grupo y comienzan a pues hacer audiciones para buscar un vocalista. Pero resulta que no están de acuerdo pues, con los vocalistas que van pasando y empiezan a escuchar los demos de lo que va a ser su siguiente producción discográfica, que los graba Phil Collins, y se dan cuenta que Phil Collins pues está hacer, ¿no? perfecto, ¿no? O sea, además Phil Collins también le hacía la segunda voz a Peter Gabriel en las canciones, o sea, tampoco era de que fuera algo desconocido para él. Claro, y así que para el año de 1976 sale A Trick of the Tail, el siguiente álbum de Genesis, y aquí pasa algo curioso, y lo cuenta Peter Gabriel. Dice que él estaba, ahora sí que en un restaurante, y se le acercó un fan y le llevó el disco, ¿no? El casatape, le dice, mira, pues fírmame ¿no? Aquí está muy bueno y tu participación es muy interesante. Y él así como, ¿qué? O sea, sí, y le dio risa porque pues finalmente él ya no estaba en este álbum. Pero si escuchas el disco, sí tiene mucho todavía de ese Genesis de progresivo. Sigue siendo una continuación, claro. ¿no? Sigue siendo una continuación, e inclusive Phil Collins digamos que hace la voz de Peter Gabriel, ¿no? Sí. Para que no se sienta el hueco de él, hace la voz de él, ¿no? Realmente. Y si no te dicen, pues sí te vas hasta con la finta de que es Peter Gabriel, ¿no? Sí. Eso es muy curioso de ese disco. Pero sí, en efecto, ya no está Gabriel y ya nada más son cuatro. Sí, cuatro quedan como cuarteto. Uh-huh. Después tienen que buscar baterista, porque Phil Collins, al momento de que en los conciertos va a tomar digamos que el protagónico ya como vocalista, pues no puede estar en la batería. Empiezan a probar con bastantes bateristas. Uno de ellos, Bill Bruford de Yes, llega cierto. también por ahí a tocar batería. Se queda al final con, si no me equivoco, Chester Thompson. Que es muy buen baterista, les gusta. Después tiene un estilo curiosamente muy similar al de Phil Collins. Sí, es muy buen baterista. Muy bueno. Todavía sale este disco, después viene el Wind and Wuthering, que es digamos, también sigue teniendo esta, digamos, estilo progresivo. Hay muchos fans, y yo he platicado con fans porque tengo amigos que son fans así de hueso colorado de Genesis, y el Wind and Wuthering les gusta, pero muchísimo. Dicen que es quizá el último gran disco de Genesis, porque todavía respetan a lo que hace Phil Collins en A Trick. Después viene el Wind and Wuthering, porque todavía está Steve Hackett. Y Steve Hackett, quieras o no, le daba también ese estilo. Ya después saldrá Steve Hackett y quedan, como dice el siguiente disco, solo quedan tres. There were three, ¿no? Solo quedan tres. Pero finalmente estamos hablando de eso, lo que es The Lamb Lies Down on Broadway. A Trick of the Tail. Después viene el Wind and Wuthering. Y son, digamos, que los discos ya que muchos consideran y el Set in England by the Pound, ¿no? Que, por supuesto, que también es un discazo. Sí, A Trick of the Tail también a mí me parece en lo personal un discazazazo, con todo y que ya no está Gabriel, ya están viendo a ver cómo se acomodan para que no se oiga ese hueco, ¿no? Que deja él, pero es muy interesante. Se me fue la idea, ya te iba a decir algo, pero se me fue la idea. Ya te llegará. Sí. Porque aquí siempre llegan. Aunque no sea la misma que habías pensado, pero llega la idea. No. Bueno, que después de And Then There Were Three, ya viene el cambio. Ahí sí empieza a haber un cambio, ¿no? Todavía esto es del Genesis, de la primera etapa, digamos, hasta el 77, 78, por ahí, ¿no? Sí, o sea, que no fue como decía este amigo de que The Lamb Lies Down on Broadway dio paso luego a que se volvieran un grupo pop. No. Pero no es una transición, no es toda una transición. Pero fíjate que hablando de estas transiciones de la música progresiva después que se van al rock pop, así le ha pasado a muchos grupos que comenzaron dentro del progresivo. El ejemplo clásico está Yes. O sea, Yes, aparte de que ha tenido muchísimos integrantes que han pasado por ellos. Incontables las formaciones. También al momento de llegar, digamos que a la década de los 80, también dejan fuera un poco, sino que mucho el rock progresivo. Pues sí, y hay una razón, y es que empieza el pop
comienza a tener muchísima importancia. Empieza MTV, por ejemplo, donde lo importante pues es ver los videos, y pues el progresivo difícilmente va a poder meter videos de 24 minutos o 17 minutos, pues no es compatible, ¿no?, con el tiempo de televisión. Entonces empiezan a modificar pues todo lo que habían estado haciendo para hacerlo un poco más digerible, más pop. Los 80s es la era del pop realmente, ¿no? Sí, y fue el momento en el cual ahora sí que los amantes del rock progresivo pues se empezaron a rasgar las vestiduras porque había pasado esto. Sí, claro. Pink Floyd no tanto, porque cuando llega The Wall tampoco yo no lo considero que sea la gran obra progresiva, porque finalmente, aunque está la orquesta de Michael Kamen ahí, digamos que adornando el proyecto de Roger Waters en este caso, tenían el anterior que era Animals, que también son como 4 canciones larguísimas, Sí. porque esto, fíjate que hay mucha gente que sí no gusta tanto del rock progresivo, porque me lo han dicho, o sea, son canciones que son más largas que la Cuaresma. O sea, exacto. Llenan un lado en un vinil, por ejemplo, llenan un lado. Bueno, tan solo el Close to the Edge de Yes, la canción Close to the Edge, llena todo el lado. Todo el lado. Sí. Después vienen como 2 cancioncitas, digamos, no tan largas, y después cierran con otra canción bien larga, o sea, tienen cuál es You and I, que es también es larguísima, que es digamos que la del lado B, y después viene ya una cancioncita ya corta para cerrar el disco. En el caso de Yes, por ejemplo, de Supper's Ready, también ocupa todo un lado, ¿no? Todo un lado, Supper's Ready, larguísima, sí, creo que son 22 minutos. 22 minutos, todo en un lado, y aparte está dividido en secciones. En secciones, ¿no? Todo también tienen que hacer eso. Para que lo puedas digerir. Sí, porque finalmente es una historia, esas cosas que ya se veían haciendo desde los 60. Por ejemplo, yo me acuerdo de Pete Townshend cuando con The Who graban Quick One, While He's Away, que es una canción como de 6 minutos, 7 minutos, donde te narra la historia de... Pretendía ser una ópera, ¿no? Una ópera, pero una muy pequeña ópera, pero era curiosa, porque finalmente era la historia de este conductor, ¿cómo se llama? Ivor, que se va, la esposa se queda, después le pone el cuerno y resulta que lo perdona, lo perdona porque él la perdona. La perdona porque ella es la que es infiel. Le pone el cuerno. Pero resulta que también cuando llega el marido, pues también fue infiel, así que pues no hay problema. O sea, la cosa quedó estamos todos perdonados, ¿no? Quedó todo perdonado, o sea, ya. Pero esto es lo curioso, porque finalmente es la gran etapa, tanto esa parte final de los 60 como ya lo que será los 70, con todo el rock progresivo, la era de lo que se llaman los álbumes. Sí. Ya para un artista, para ir contando toda una historia, necesita no una canción, necesita todo un álbum, y un álbum hasta doble, para poder contar toda una historia. Lo vemos con Tommy, lo vemos con Quadrophenia, lo vemos con los Moody Blues también, lo vemos pues ya con The Wall, Dark Side of the Moon. Dark Side of the Moon. Son conceptuales, son discos conceptuales. Ya están unidas las canciones. Y obviamente Genesis pues también entró de este estilo de música, y lo culminan con The Lamb Lies Down on Broadway, que ya es toda una historia, porque digamos que la Trick of the Tail no es tanto que cuenten una historia. Por ejemplo, cada canción tiene su propia historia en sí. Los Endos, por ejemplo, el Wind and Wuthering también tiene su propia historia, pero finalmente están unidos. Cada canción en un disco de rock progresivo está de alguna manera enlazada. Hay una cierta unidad, ¿no? Claro, en todo, ¿no? Sí. Aunque en este caso puedes escuchar las canciones por separado y no afecta el resultado, ¿no? La música es igualmente buena, ¿no? Claro, porque imagínate, llegan a tocar el disco, el Lamb Lies Down on Broadway. En la gira del 75 lo tocaban todo. Completito, íntegro. Así como también de Who tocó Tommy. Tengo aquí el dato, que creo que fueron 102 presentaciones en 1974 y 1975. 102 presentaciones tocando el disco completo. Sí. Impresionante. Sí, y nada más metían 2 cancioncitas, ya al final, pues digamos que era el encore,
Venían las 2 últimas canciones, que no eran tampoco tan largas, pues ya se habían echado 2 horas y media con ese disco, pues ni modo, ya 2 canciones cortas, que era que Watcher in the Sky, sí, no me acuerdo cuál era la otra. The Musical Box. Musical Box, que es larga. Es larga, es bueno, muy larga. Acá decían la versión cortita para que no quedara tan larga. Y eso porque en este box set se publicó también un concierto en Los Ángeles y está completo. Bueno, aunque te digo, siempre hay los peros que ponen los fans de la música progresiva y fans de Genesis. Dicen que en el box set, el disco que es en vivo tiene muchos overdubs, que se encargó Peter Gabriel y Tony Banks por ahí también de meter estos overdubs. Y sí tienen razón, hay algo, yo estuve escuchando el segundo, digamos que el segundo álbum, que es el concierto. Hacia el final hay una canción en el LAM que se llama It, que es con la que cierran el álbum, canción que la verdad, después de que llega In the Rapids, que es digamos que el punto final, el desenlace, sí. Y después ya viene It. No le entiendo ese final, pero bueno, ese ya es aparte, ¿no? No entiendo qué pasa. No se querían ir del escenario. Rael salva a su hermano y después la siguiente canción es... caray, no la entiendo. No, es muy, muy rara. Pero bueno, regresando al punto. La canción de It, dentro del concierto en Los Ángeles, está en estudio. O sea, y ya empezaron a decir que fue porque no estaba, digamos, no se grabó completa y lo que se hizo fue pues rellenarla con una versión en estudio, digamos sin tanto pancho, la metieron ahí y con eso cierran, pero que ese concierto ya se había publicado anteriormente en unas cajas llamadas Genesis Archive o Archives. Ahí venían ya este concierto sin los overdubs y que sí suena bastante diferente. Pero pues tampoco hay que reprocharle, o sea, finalmente tú lo pones en tu tocadiscos y suena maravilloso, o sea, es como Kiss cuando sacaron el disco Alive, que dijo Gene Simmons, ¿no? Porque empezaron a criticar. Casi todo el bajo es overdub, ¿no? Lo que decía Gene Simmons, o sea, ¿para qué vamos a castigar a la gente otra vez con nuestros errores? Si van a escucharlo, pues un disco, pues que lo escuchen bien, sin errores, ¿no? O sea, finalmente está grabado en vivo, pero pues le metimos también mano. Cuando esa es la intención del compositor, pues es que se escuche lo mejor posible, ¿no? Claro, y después hay partes en los conciertos en los cuales pues no queda tan bien y si se volvió una tendencia, ¿no? A lo largo de los 70. O sea. ¿Sabes también quién lo hizo? ¿Quién? The Beatles lo hizo, en también. El concierto del Shea Stadium. Hay una película del concierto del Shea Stadium. O sea, llegaron con todo el pietaje, lo empezaron a ver y entonces el director de esta película del Shea Stadium dijo, ay, pues se escucha bien culebra, ¿no? Los audios, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues llamaron otra vez al grupo para que reinterpretara también algunas canciones y se fueron metiendo en la película. El audio con del audio con la imagen. O sea, también está el truco, o sea, eso ya es algo que sí es muy conocido, aunque muchos dicen, ay, no es cierto, o sea, así sonaba. No. Empezando porque el Shea Stadium era un escenario en donde no se escuchaba bien porque el PA eran esas bocinitas donde anuncian de oral claro, de perifoneo, ¿no? O sea, se escuchaba feo. Dicen que se escuchaba como si hubiera muchas abejas, o sea, no se escuchaba bien. O sea, al momento de que se registra en audio para meterse a la película, pues resulta que se escucha bien gacho y tienen que llamarlos a ellos. Y estoy seguro que sean más los gritos que los claro, Beatles, y en un día pues grabaron las canciones que hacían falta y tú sabes que duraban nada más media hora los conciertos del grupo, ¿no? O sea, jugamos nada más la canción, ya se pega ahí el audio con la película y ya queda el disco. Y acá en The Lamb Lies Down on Broadway es lo que muchos fans ahora se quejan porque tiene los overdubs y eso le quita siempre, como dicen, le quita la espontaneidad, ¿no? A lo que fue el concierto. La autenticidad. La autenticidad de un concierto. Pero bueno, finalmente uno lo agradece porque pues se escucha bien. También el disco se escucha muy bien. Bien. Y viene obviamente como ya estas cajas, como decimos acá en el ámbito del barrio, estas cajas muy mamalonas, siempre tienen que tener ahora su versión Atmos. Pues resulta que para la versión Atmos es una nueva mezcla, ahora sí también el remaster, y Peter Gabriel y Tony Banks fueron a supervisar que todos los canales de las bocinas y de los canales que escuchamos en estos sistemas pues quedaran a la perfección. Para que sintieras más, digamos, que esa experiencia.
O sea, imagínate llegar, te sientas en tu sala, bueno, no todos tenemos sistema Atmos, pero bueno, hay gente que gente que puede presumir que ya tengo mi disco en Atmos, ¿no? Vamos a escuchar el Lamb Lies Down on Broadway en Atmos, ¿no? Con mis 4 bocinas ahí arriba, mis claro. O sea, no, tampoco, no es de que sea algo tan fácil, ¿no? Pero ahora les gusta mucho a los grupos sacar, bueno, este tipo de materiales en las cajas, ¿no? El sistema Atmos. Ha habido presentaciones, bueno, ya nos estamos desviando un poco el tema, pero bueno, esto es paréntesis. Sí, interesante. Ha habido presentaciones de discos. Yo me acuerdo cuando fue este álbum de Metallica, el 72 estaciones, sí se llama así, el 72 Seasons, ¿no? De Metallica, lo presentaron en cine, porque también está en versión Atmos, y pues la presentación. Okay. Varios discos de Beatles en Atmos también los han presentado en salas de cine, porque sí, es la única manera en la cual puedes escuchar realmente este sistema de Atmos. Imagínate así que nos avisaran, no, pues va a estar el Lamb Lies Down on Broadway en Cinépolis, no creo, pero bueno. Sería interesante también. Muy interesante. Aunque ya de por sí el disco estaba muy bien grabado y también está muy bien producido y suena fantástico. Muy buen sonido el de ese disco, sí. Sí, o sea, no hacía tanta falta. Pero sí está el famoso remaster. Y como te decía, bueno, viene el truene, la segunda etapa de Genesis, a la que mucha gente pues ya no le empieza a gustar tanto, porque es cuando Phil Collins realmente toma el mando. Aunque no tanto, porque yo sigo creyendo que Genesis es un equipo. Ya quedó nada más Tony Banks, Mike Rutherford, Phil Collins, pero sigue siendo un equipo. Claro. Y algo que me llama la atención y se mencionó siempre por parte del manager de Genesis, es que una vez que empezaron los proyectos solistas de Phil Collins, de Mike Rutherford con Mike and the Mechanics, el mismo Tony Banks que llegó a sacar ahí unos álbumes que ahí los tienes cuáles son. Sí. Lo que hicieron fue un pacto como de decir, ¿saben qué? No vamos en nuestros conciertos no vamos a tocar canciones de Genesis. O sea, Peter Gabriel en un principio lo llegó a hacer, pero porque ahí hay unas grabaciones de Gabriel en el Rock Palace donde toca The Lamb Lies Down on Broadway, pero hasta ahí. Después ya no tocaron nada de Genesis. Le dio prioridad a su material como solista, así también con Genesis. Aunque después Phil Collins llegó a tocar algunas canciones de Genesis, tampoco es que llenara su show con Genesis, porque finalmente sus éxitos en sus discos pues eran bastantes. Ya eran bastantes, y además pues ya tenía un estilo totalmente distinto, ¿no? Ya había desarrollado un estilo muy, muy distinto, mucho más pop, mucho más comercial que lo que hacía Genesis, ¿no? Sí, cada quien tomó su camino. También lo que hizo Mike Rutherford con Mike and the Mechanics. Tiene un disco que a mí me gusta mucho, es Living Years. La canción Living Years para mí es una gran canción. Debo reconocer que esa canción en algún momento me hizo llorar. Mira. La letra es fantástica, con la voz de Paul Carrack, que de veras ese álbum me gusta mucho. ¿Te gusta mucho? Okay. Obviamente los discos de Peter Gabriel, los 4 primeros discos que son Peter Gabriel, pero tienen el famoso Car, Scarf, el Melt también. No ya después ya llegó el Scratch, Melt del 1980, Security de 1980. Ese me gusta a mí, en lo personal me gusta mucho. A mí me gusta el Melt. Trae Shock the Monkey. Sí, cierto. Y el Melt también, que es el Melt es donde viene la de Vico, porque además tiene unas colaboraciones súper interesantes. Ahí está Phil Collins. Está Robert Fripp de King Crimson. Sí, el productor también fue. En fin, hay una playa de artistas muy, muy importantes. Creo que está inclusive Bill Bruford. Sí. También. En fin, para mí es un discazo. El Melt y el Security me gusta mucho. Sí, porque finalmente se separan, pero no hay, digamos, que una ruptura. Sí les dolió, obviamente, de que no les avisaran directamente él y que saben qué, muchachos, me voy de este grupo, no. Pero esta anécdota ocurrió en 1982 y sí me gustaría contarla. En 1982, Peter Gabriel ya como solista y Genesis todavía como grupo, ya había sacado su álbum ABBA-Cup. Para ese momento hizo la gira de ABBA-Cup.
Peter Gabriel, por su parte, se metió en estas cosas de la música del mundo y se le ocurrió realizar y más bien organizar un festival llamado WOMAD, el famoso WOMAD, en el cual, pues, como él dijo, vamos a poner grupos que no tocan la radio. O sea, exacto. Pero, y la característica también era que fueran talentos o artistas locales de diferentes partes del mundo, ¿no? Sí, que llegaran y tocaran, pero lo que nunca le explicaron a Peter Gabriel, aparte de que llegó muy entusiasta, así vamos a hacer esto, es de que también tenía que poner atención a la parte económica. O sea, tú puedes llegar y invertir en un festival y después perder muchísimo dinero y quedar a deberlo. Claro. Y esto no le avisaron a Gabriel. O sea, sí serás muy buen artista, pero pues así que tampoco como economista ni tampoco como administrador, pues la haces, ¿no? O sea, no. O sea, y lo que pasó es de que junto con sus socios perdió muchísimo dinero. Y entonces lo que hizo Gabriel fue platicar con sus ex compañeros de Genesis y decirles, ¿saben qué? Pues échenme la mano. Y aquí es donde pues obviamente viene la solidaridad del grupo. Dice, ¿sabe qué? Pues sí, ¿sabes qué? Sí, te echamos la mano, vamos a hacer un concierto, aparte de lo que ellos estaban haciendo en la gira de Abacab. ¿Saben qué? Vamos a hacer un concierto, se va a llamar The Six of the Best, donde vamos a tocar todas las canciones de Lamb Lies Down on Broadway para atrás. O sea, no van a tocar nada de lo que fue después, ya como cuando con la partida de Gabriel. Antes de la todo salida. Se ensayó el concierto, fue todo un éxito, porque imagínate, desde el 75 para el 82, una reunión de Genesis, el original. Y aparte Genesis, pues ya estaba con Daryl Stremmer que en la guitarra, y Chester Thompson en la batería. O sea, no lo sacaron, fue Genesis. Digamos que el invitado especial fue Peter Gabriel. En algunos momentos, pues Phil Collins también lo acompañaba en las vocales, estaba también en la batería. Y el momento que fue así, digamos que el que llamó mucho la atención y le gustó mucho a la gente, fue cuando llega el encore, ya aparece Steve Hackett. O sea, y fue así ahí está el Genesis pues completo, ¿no? Ya se armó la banda, ¿no? Ya se armó la banda, ya están ahí. Claro. Cosa que ya después no volvió a ocurrir. Se tocaron ese concierto y jamás se volvieron otra vez ni a unir hasta documental, pero nada más fue para platicar, no para tocar. Pero sí fue una anécdota interesante, porque fue la última vez, digamos, que en un escenario se reunieron los Genesis, como era, ¿no? Sí, bueno, quitando a Anthony Phillips y a los otros bateristas, así, los Genesis que conocimos, ¿no? Del Nursery Crime para acá. Ahí estuvieron, y eso sí fue muy, muy padre. Muy interesante. Ahí los vimos. Y hay, ahora sí que discos bootlegs que suenan medio gachos, pero ahí están, ahí está, digamos como testigos esos discos. Ajá, el disco fehaciente ahí, así. Sí, así de, aquí están. Así estuvo. Pero finalmente te digo, es estas carreras, te digo, hablando ya de las carreras solistas, han tenido sus éxitos. Peter Gabriel con el álbum So, por ejemplo, que fue todo un hitazo. Quizá los que más éxito tuvieron fueron Phil Collins y Peter Gabriel, definitivamente. Sí. Porque tanto como Rutherford sacó algunos discos de solista, pero no pasó nada con ellos, no hubo mayor repercusión hasta Mike and the Mechanics. Sí. Ahí sí ya fue ya empezó a tener éxito. Y con el caso de Tony Banks es un caso muy, muy triste, porque siendo así la piecesota que es dentro de Genesis, los discos de solista que hizo no tuvieron realmente un éxito, ningún éxito de hecho, ¿no? Lo mismo que Peter Gabriel. Yo creo que andaban como en la misma onda de que eran malos administradores y no tenían ni idea de qué tenían que hacer para que sus discos vendieran. Entonces, Tony Banks le fue muy mal, relativamente mal, pero los discos en lo musical son muy interesantes, son muy buenos, de una gran calidad. Lo que pasa es que pues no permearon a las grandes los grandes fans y los grandes escuchas, ¿no? Sí, no fue así. O el gran público, más bien, ¿no? Sí, no fue así, algo así de que llamara la atención. Todavía Steve Hackett sí sacó sus discos y pues para cierto nicho. Sí, él como guitarrista para y todo. Y recientemente lo que ha hecho Steve Hackett, que vino creo que el año pasado, si no me equivoco, Pepe, a México, lo que ha hecho Steve Hackett es
agarrar el material de Genesis y tocarlo. Algunas 2 que 3 cancioncillas de él. Pero prácticamente es Steve Hackett interpreta Genesis. O sea, tampoco se trona la cabeza. Es un gran guitarrista, pero no anda así. ¿Y ahora qué voy a hacer? No. Sí. Toca Sí, las de porque Genesis. además no tiene, de su material no tiene algún éxito o alguna pieza así. Bueno, yo recuerdo una que es del disco de los primeros de Genesis. Ahorita te digo cuál es. Creo que es Foxtrot. Y hay una piececita de estilo clásico. Él tiene mucha influencia de Juan Sebastián Bach, y hay una piececita que toca muy bonita que se llama Horizons, y muy bonita pieza para guitarra acústica, muy clásica, pero creo que es así lo único de él que es realmente pues el público recuerda, ¿no? Ya de los discos de solista, pues yo no recuerdo así alguna canción en específico que diga, híjole, esta canción es el momento más alto al que ha llegado Steve Hackett. Sí. No lo sé. Y sí pasa, o sea, también viene a la cabeza de, por ejemplo, de Peter Gabriel, los 4 primeros discos, el So. Después del Show, ese fue un discazo. Es un discazo, pues ahí vienen prácticamente. Y un exitazo a nivel mundial, ¿no? In Your Eyes. Big Time también. Don't Give Up. Don't Give Up, que es una canción bellísima con Kate Bush. Con Kate Bush. Claro. Después viene un disco que se llama Us. También. Fíjate qué raro, es So, después el siguiente se llama Us. Y después sigue Up. Están los 3. Cuando Peter Gabriel vino en el 93 a México, vino con la gira del Oz. Fue la primera vez que vino, yo lo fui a ver. Tocó como 4 fechas en el Palacio de los Deportes, yo fui a la última y no estaba lleno el Palacio de los Deportes. Quizá las fechas anteriores sí estaban llenas. Yo llegué al lugar donde me tocaba, que era como al lado del escenario, y la fila donde estaba, pues estaba vacía. Todavía con un amigo, pues nos íbamos por se cambiaban de lugar. Me acuerdo que teníamos la idea, yo tenía la idea porque había visto videos de la gira de Peter Gabriel del Oz, donde sacaba una cabina de teléfonos y todo. Bueno, aquí fue muy sencillo, acá no trajo nada de eso. ¿Es el escenario giratorio? Sí, bueno, aquí fue nada más el escenario, digamos que, pues el escenario genérico. Pero ¿sabes qué fue lo padre? De que, pues como podíamos movernos así en toda esta hilera de filas al lado del escenario, al momento pues estamos viendo ahí, viendo ya los músicos, vemos a Sinéad O'Connor sentada ahí atrás de la batería, ahí sentadita esperando su turno, porque la trajo, mucha gente se la encontró en el Chopo también, y ahí estaba sentada, ya la así como que ya le daban el anuncio de que tenía que salir a cantar ya algunas canciones, como por ejemplo Don't Give Up, que la tocó también por ahí, In the Blood of Eden también fue la que cantó con él. Bueno, ahí estuvo con él, pero se acababa canción. Sí, y acababa su canción y se metía y se iba atrás de la batería. Pues no la veíamos, porque finalmente digo, no llenó. A Phil Collins también me tocó verlo, pero ya vino a México varias veces. Ahora sí que muy bien. A mí ya me tocó verlo ya prácticamente en el último concierto que dio en México, donde ya entraba con el bastón al escenario y se tenía que sentarse para cantar. Duró muy, muy poquito el concierto, duró como 1:20. No podías tampoco reprocharle, canta más, pues no, o sea, ya dio lo que pudo, ¿no? Pero fue padre porque nos recordó a Genesis en algún momento con Follow You, Follow Me. Y me gustó mucho porque en las pantallas empiezan a salir fotos de Genesis. Y pues a mí sí me gustó mucho eso. Un momento nostálgico, ¿no? Sí, Follow You, Follow Me. Después aventó más adelante la de Invisible Touch. Pero el momento así que a mí me gustó fue Follow You, Follow Me, porque ahí estaban las fotos desde los principios de Genesis, ya con Peter Gabriel, hasta ya las últimas partes de Genesis. Porque Genesis básicamente acabaron, creo que en el año de 1997 sacaron un álbum llamado Calling All Stations, ya con un vocalista llamado Ray Wilson. Ya no estaba Phil Collins todavía en el 92, si no me equivoco, 1992 grabó lo último ya con Genesis llamado We Can Dance, este disco donde viene No Son of Mine y todas estas canciones. Después de ahí hacen la gira,
se retiran, ya se acaba Genesis, pero todavía Mike Rutherford y Tony Banks tienen este gusanito de seguir haciendo música con Genesis. Phil Collins ya no acepta regresar, llaman a este joven llamado Ray Wilson, todavía hacen una gira. Imagínate tú, los fans de Genesis ya con este último disco, si ya de por sí ya no les gustaba la etapa de Phil Collins, pues ya esta última etapa, pues ya así como que ya no son Genesis, ya no, nada claro, más no. Es Mike Rutherford y Tony Banks y otros. Sí, este es el Genesis incompleto. Incompleto. ¿No? Pero ya después regresaron para, ¿qué será? Para el 2008, 2007 regresaron para hacer nada más una gira por Europa y Estados Unidos. Y la última gira que se llamó The Last Domino, que fue ya fue el 2022, donde Phil Collins obviamente ya también salía al escenario sentado, estaba con el bastón, se sentaba y todo el concierto pues lo tocaba pues sentado con canciones ya con las notas bastante ya más bajas. 3 tonos abajo. 3 tonos abajito, un poquito, o uno más todavía, porque pues ya no se puede. Sí, claro. Pero fue, digamos que la nostalgia, ¿no? De ver a Genesis. Claro. El repertorio los músicos legendarios. Sí, es toda una historia. O sea, el repertorio es interesante porque tocan, digamos que cosas del Genesis todavía de Peter Gabriel, aunque lo tocan como se llama en un popurrí, pero pues todavía lo tocan. Ahí y el final, pues obviamente es Carpet Crawlers, donde ya Phil Collins pues la canta así más bien te la platica, ¿no? Aunque la canción está como platicada, imagínate, ahora te la está platicando un poco más, ¿no? Pero finalmente sí los invitamos a que descubran a Genesis. No se pongan así muy talibanes, así con que no, la parte de Peter Gabriel, superior de Peter Gabriel fue el mejor, ¿no? El de Phil Collins, no. El Genesis, digamos que hay que verlo con todo un panorama completo. Muy amplio, muy amplio. Desde el pop hasta el progresivo, y todo lo que hay en medio, ¿no? Es realmente una banda excepcional que vale la pena conocer. Sí, así es, así que si no quieren comprar sus discos, pues entren al Spotify y empiecen a escuchar. Si quieren escuchar, digamos que al Genesis del cual estuvimos hablando, pues empiecen a escuchar del Nursery Crime hasta el We Can Dance de Genesis. Ya si quieren escuchar el Calling All Station con el vocalista Ray Wilson, pues también no es tan mal disco. Ya un día se hablará de ello. No es tan mal disco porque ya finalmente escuchando la distancia. Sí, claro, a distancia no es tan mal disco. Muchos lo estamos revalorando y también los fans lo están revalorando. Porque finalmente, ¿quién está detrás de este disco? Pues obviamente Tony Banks y Mike Rutherford. O sea, no es de que te lleguen así unos desconocidos, no están ellos detrás de este proyecto. Pues bueno, estamos llegando a la parte final, Pepe. Así es, y Arturo, encantado. Yo encantado de estar aquí. Me divertí mucho. De Genesis no sabemos qué onda con Peter Gabriel, pero escuchen a Peter Gabriel. Sí. Su nuevo disco está bueno. Y Phil Collins, pues esperamos que se recupere porque hubo una presentación del Lamb Lies Down on Broadway, estuvieron los 4 porque Phil Collins está hospitalizado. Esperemos que se recupere. Dicen que es un problema de rodilla, no sabemos realmente cuál es la situación de Phil Collins, pero pues ahí siguen todavía los Genesis y qué bueno que rescataron el Lamb Lies Down on Broadway, del Lamb Lies Down on Broadway. Los 50 años. 50 años. Todavía yo decía, todavía son 50, pues ya son 51, no, todavía está el periodo porque salió hasta noviembre. Ajá, todavía son 50 años del álbum. Pepe, tus redes sociales. Bien, me pueden encontrar como Francisco Chacón, tanto en Instagram, Facebook y TikTok. Como Francisco Chacón. Francisco Chacón y también Oyo Funky Productions en Instagram y en Facebook. Así que los invitamos a que busquen a Pepe Chacón. Créanme, es buen músico, tiene su grupo llamado Antique, así que ya estaremos también informando de esto. Por lo pronto, yo soy Arturo Espinosa, muchas gracias por habernos escuchado aquí en Historias Sónicas y nos vamos a escuchar la próxima. Hasta luego. Estas fueron las historias sónicas del día de hoy. La próxima semana volveremos con más. No lo olvides. Te esperamos.